Ordua, emango diogu hasiera gaurko osoko bilkurari. Lehenengo puntua da aurreko bilkuraren aktaren onartzea, hala badagokio. Aurrekoa, abenduaren 17koa izan zen, ezoikoa, eta botua emango dizuet, banan-banan, zuen, hemen nire pantailan agertzen zareten moduan, ordenean. Tamara? Bai. Ez da entzun. Siento, en este caso. A ver si puedo darte yo. Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Iván? Creemos que falta alguna documentación y por eso votamos que no. ¿En el acta? ¿Falta alguna documentación en el acta? Estamos aprobando el Algunos acta, comentarios que faltan, que creíamos que eran importantes y que no aparecen, sin más. Bueno, sobre eso también añadir que creo que ya se hizo alguna aportación sobre las actas, que no tienen que recoger todo el debate, para eso están los vídeos. Alguien tiene el... Tamara, tienes silenciale. Bueno, que ya hemos hablado sobre el tema. ¿Es hecha, está? Vale. ¿Joseba? Lo mismo que Iván, no. ¿Inma? Ez. ¿Ivonne? Bai. ¿Gaby? Bai. ¿José? Bai. ¿Izaskun? Bai. ¿Bane? Bai. Eta ni neu ere bai. A ver. Bederatzi bai eta 3 ez. Hori da, zenbatzen nengoen. Bale, onartzen dugu. Eta pasatuko gara bigarren puntura. Berri eman behar, a ber, ze mikrofono dago hemetik. Ya está, ya te he parado. Dación en cuenta de los decretos de alcaldía entre el periodo del 12 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021. ¿Preguntas? ¿Vale, José? A ver, el decreto 696-2020. Modificación de créditos, aparece ahí una modificación de créditos, yo creo que ya se mencionó antes. Senda ciclable Ondargane, 80.000, modificación 42.000, suma 122.000. Yo creo que lo tratamos ya en el anterior pleno. También salió este tema. La senda esta, ¿por dónde va? ¿Por qué se duplica prácticamente? O sea, se aumenta en un 50%. Y si es parte de la reciclable de Uribe Costa. De lo de Uribe Costa, sabemos que hay un proyecto de una senda ciclable o carril bici, digamos, que unen los municipios. Y ahora, en el último pleno, creo que, en el anteúltimo, se ha acordado contratar a una empresa que redacte pues unos planos contando con los que ya existen en los municipios o los proyectos que ya existen para que no discrepen entre ellos. Sobre las partidas, había una... Es? Perdóname, José, en Agore, disculparme, ¿qué número es? El 696. Seguro que tú nos puedes dar alguna luz. Andoni. Darme un segundito que quiero ver cómo está redactado, ¿eh? Es que no... Sí, yo aquí no tengo la copia. Sí. Darme un segundito, por favor. Pero ahí había una dirulaguncha de la DIPU de 80.000. ¿96 o 97?
96. 96. Vale. Vale. Se menciona también, pues para eso, ver el literal. hay un aumento también en el consumo de agua de las playas, Sí, en un 10%. sí. Eso pues es obvio, porque ha sido. Pues la gente se limpia mucho más las manos y todo esto. Y la limpieza ha sido muchísimo mayor, Vale, sí. tanto a nivel usuario como a nivel de empresas que han estado trabajando. Al principio estuvieron cerradas. Así eran, y sí te vamos a ir en duchak, Ya. Eta. Ez dinot, kompensazio bat izan liteke. El consumo va por contador, eso no se... Dinot, A ver, Vamos, tiro un poquito si de se ha consumido, se ha memoria. consumido. Bye. Tiro un poquito de memoria, me vais a disculpar que tengo que tirar un poquito de memoria. No es que el valor de la actuación haya incrementado su importe. Estaríamos hablando, por un lado, de los 80.000, que es lo que tenemos la parte subvencionada, y a la hora de atacarla, a la hora de presentar el proyecto, tenemos que valorar el presupuesto completo. Entonces, se hacen modificaciones de crédito para poder justificar que tenemos los recursos. Los recursos, eso es las reservas de crédito, quiere decir, para poder afrontar. ¿Vale? Entonces, no hay un incremento, simplemente es la recogida de los importes para lanzar el proyecto, para lanzar la subvención. Os puedo decir que está en marcha, que está remitido a las administraciones públicas que están relacionadas con este proyecto y bueno, está lanzado. Vale. Luego hay un decreto ya de 2021, el 20, inicio de expediente de pliegos para contratación de pliegos técnicos de suministro eléctrico y valorar las ofertas. En estos momentos tenemos a Aura, es la empresa que debe tener la facturación de la electricidad, la que ofertó. Yo la experiencia que tengo de la anterior legislatura es que cuando se aprobó se suponía que íbamos a tener un ahorro y luego no sé si por el aumento de tarifas o por no sé qué error, el tema es que subió la partida. Por lo menos el primer año subió, o sea, en vez de bajar, subió. Quizá pudo deberse al aumento de tarifas, que eso es otra cosa que ya no está en nuestras manos. Por eso digo que igual se tiene que tener un poco cuidado en el aspecto este. A ver qué en la redacción de los pliegos, dices. Sí. Eso todo se tendrá en cuenta, más que nada, claro, también para abaratar, en eso consiste. En abaratar y en tener en consideración otras muchas cuestiones, como, pues ya sabes, tema de ofertas que ellos, mejoras que propongan, y entre ellas está el precio, bueno, como están todos los pliegos. Esto, luego, a ver cómo se encaja el retraso que hay por el recurso que ha habido o la impugnación del concurso de la eliminación exterior, que el suministro de la eliminación exterior entraba en el concurso ese. Por eso digo que hay que tenerlo en cuenta también. A ver cómo se encaja esos 6 meses o más que habrá de espera. Espero que sea bastante menos, porque ya ha finalizado, bueno, no viene a cuento ahora mismo aquí porque no está en el orden del día, pero bueno, te puedo adelantar que se presentó la documentación en el OAR, se ha finalizado el plazo para presentar la documentación, nadie ha aportado nada más, o sea que en principio tienen bastante poco que valorar y esperamos tener una respuesta temprana, nada de 6 meses. No, bueno, de acuerdo. Vale, Georg. Bueno, luego pues hay un contrato menor de refuerzo de muretes del campo de fútbol en el 683 y luego también viene iluminación en la iluminación del campo de fútbol 7. ¿Los muretes son del campo de fútbol 7? ¿Por el campo de fútbol solo? Bye. Vale. Sí. Eso llevábamos hablando tiempo sobre eso, que están bastante mal. Sí. Y la iluminación, pues también se ha implementado, sí. De acuerdo.
Bai? Pues por ahora, ez badago beste galderarik. Gehiagorik? Ez. Besterik? Bai, ni. A ver, en el ¿Se te acopla decreto... con algún otro, Inma? ¿Perdón? ¿Se acopla con algún otro dispositivo? ¿Se oye con eco? No sé. Eh. A ver, ahora nos veo. Un momento. El decreto de 2020, el 699, que hay una modificación presupuestaria sobre bajas, partidas y altas. Y bueno, en el decreto se habla de que no sé si es que ha habido o va a haber mejoras en carreteras y calles, infraestructura de urbanización, columpios, instalación de parkour y columpios y plan de desarrollo económico zona de playas, con unas partidas que no se han gastado y que se han destinado o se van a destinar. Eso estaban las partidas, estaban los presupuestos del año pasado, pero por lo que, pues, por el motivo que todos sabemos, pues no se pudieron ejecutar y hemos tenido que iniciar los expedientes para agotar la partida del año pasado y retener el crédito, digamos, no perderlo. Entonces, están iniciados los expedientes para poder ejecutar la obra ahora. A cargo del presupuesto del año pasado, sí. Vale, entonces se va a hacer todas estas cosas. ¿Y lo del plan de desarrollo económico zona playas, a qué se refiere? Pues eso te puede... Que se destina 70.000 euros. Sí. Te puede contestar mejor que yo, Ivonne, en qué consiste este estudio. Vale. Ivonne. Bueno, hay una iniciativa de intentar ver en qué medida se puede juntar la playa con el pueblo y los espacios que hay desde la playa hasta el municipio, ver qué usos dentro de la legislación vigente y de lo que hay por ahí, qué usos se pueden dar a esos espacios para eso, para desarrollar económicamente o que ayude a desarrollar el centro del pueblo esa zona o lo que se puede hacer en esa zona. Y eso es el estudio. Vale. Claro, en ese estudio hay que tener en cuenta también costas, diputación y todas las limitaciones que este terreno conlleva, bueno, o acarrea. Y el plan especial de playas. También. Todo. Que coge todo el terreno. Efectivamente. Ya especifica, yo creo que en el plan especial de playas ya especifica cuáles son los usos permitidos y no. Luego otra cosa sería... ¿Cómo se pueden desarrollar? Eso es. Para eso se contrata el estudio, bai. Bai, gehiagorik? Vale. Galdera gehiagorik? Ez, hurrengo puntura, hirugarren puntua. Dación en cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno adoptados en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021. Galderarik? Ez dago galderarik, hurrengora pasatuko gara, lurraldea. Aprobación del inicio de expediente de licitación del servicio de mantenimiento integral de zonas verdes. Bueno, ya comentamos en la comisión informativa. Esto se trata del contrato de mantenimiento de la jardinería que tiene la Lantegi Batuak. En principio lo íbamos a sacar el año pasado, pero bueno, pues nos pilló justo en época de pandemia y como había la posibilidad de prorrogar un año más, se prorrogó y este año ya hay que sacarlo a licitación. O sea, que es aprobar por la cuantía, hay que llevarlo a pleno y es aprobar el inicio del expediente de licitación. Así que lo sometemos a votación, la aprobación del inicio de expediente. Y empiezo, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Bueno, hasiko naz galdetzen, nire ordenean, agertzen zaiten ordenean. Tamara? Aberia, nik emango dizut. Pues no. No puedo. Te doy yo desde el mío, habla desde el mío. Es que no entiendo. Ya está, se te oye. Ahora no. Venga, desde el mío. Bye. Pero dale el vídeo. No entiendo. ¿Me he quedado sin huellas o...? Bueno, entzunda, Tamararen erantzuna? Bai, vale. Bakatu, Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Iván? Bai.
Joseba, Bai. Inma, Bai. Ibon, entzuten zaizu. Bai. Gabi, Bai. Jose, Bai. Izaskun, Bai. Bane, Bai. eta ni neu ere bai, onartzen dugu aho batez. Eta, a ver, bosgarren puntua, mociones de urgencia, si las hubiera. Azkenengo momentuan aurkeztu duzue bat, talde independienteak. Ez dakit nork aurkeztuko duen. Inma? Yo la he presentado. No sé si queréis que la lea, porque aunque os va a llegar a todos posteriormente, un momento que la busco. Un segundo. Jesús. Sí, lo has presentado hoy mismo. Sí. Sí, estoy buscando el ordenador, es el tema. Aquí está. Un segundo. Ya va. Bueno. Un momento. Por formalismo puro, nada más. No es más que por formalismo. Sí, le estoy admitiendo a Tamara. Sí es eso. No. Ah, vale, espera un momento. Hay que esperar porque ya está. Venga. Yo no sé si es preguntarle a Xavi, a ese informalismo. Es una moción que se presenta ahora. Por urgencia. Por urgencia. Tenemos que decidir si la admitimos o no. Digo porque otra vez se ha hecho, ¿eh? Ah, vale. Sí, claro. No, que están... A ver. Xavier. Jose, repikatu, behar badaz izu entzun, Xavier. A ver, Xavi, es por una... Arkatu eske, no entzuten. Esan. A ver, formalismo hutsa, besterik ez da. A ver, no hay que aceptar primero que se vota esta moción, que se admite esta moción a trámite. Bai, ratificar la urgencia, bai. ¿Por ratificar la urgencia? Bai. Vale, por eso. Bueno, pues vamos a ratificar, vamos a ratificar la urgencia de la moción. En principio me imagino que es urgente porque ayer presentasteis una y hoy en el mismo sentido habéis presentado. Gauza bate, ikusi gabe eta jakin gabe gaia ze batzuk ez dakigu zein den gaia. Dino formalismo bai betetzeko gutxienez gaia zein dan hori jakitea. Momentu bat, hori da justu Inma egingo duena momentu honetan, azalduko digu gitxu gora bera zertaz doan mozioa, eta gero onartuko dugu ja sartzen dugun edo ez. ¿Vale? Aurrera, Inma. Venga, voy. A ver, esta es una moción que presentamos el Grupo Independiente ante este ayuntamiento, ante este pleno, sobre una iniciativa para crear un grupo de apoyo frente a la COVID persistente en Uribe Costa. El tema es que está habiendo muchas personas que están sufriendo pues, muchas secuelas y sintomatología derivada de haber sufrido COVID y se han puesto en contacto pues, unas personas que han pensado en esta iniciativa y bueno, a ver si desde el Ayuntamiento de Gorliz se puede también elevar a la mancomunidad y ver cómo se puede ayudar de alguna forma a crear este grupo de apoyo para personas que estén sufriendo en su casa pues muchas secuelas y mucha sintomatología de la COVID, que todos sabemos, seguramente conocéis todos casos al respecto. No sé si es urgente el tema, porque la semana que viene ya vamos a quedar con ellas y ya he hablado con Tamara y se va a trasladar a la mancomunidad. Pero sí que era un tema que no queríamos esperar al pleno siguiente de febrero. Entonces queríamos ponerlo sobre la mesa para que todos los concejales lo supierais y comentarlo aprovechando que teníamos el pleno. Si no he entendido mal, entonces va a ser objeto de trabajo en grupos de trabajo.
El tema es que a mí, Nagore me llamó, lo cuento, ¿vale? Nagore me llamó comentando bueno, que había recibido, había visto la moción que habíamos presentado y, bueno, que hablara con Tamara porque era la que llevaba el tema de bienestar social y que está la Mancomunidad con ese tema. Claro, el tema ha sido entre ayer y hoy, o sea, y hoy justo Tamara y yo pues hemos estado hablando, hemos hablado con las chicas para poder quedar. Igual habría que invitar también a Irache o no sé qué persona sería la más idónea de Bildu para que también esté en esa reunión. Sí, a ver, si me permitís un momento. Sí, en relación a esto, ayer presentaste, sí, tú misma presentaste la moción y te llamé porque el fondo, el contenido, la idea nos parecía interesante, pero te dije que había un defecto porque no era una moción tal y como la presentabas, estaba a nombre de 2 personas, bueno, ya te comenté. Y te dije que, bueno, que la idea era interesante y que lo podíamos tratar conjuntamente, ya que Tamara además es la presidenta de Acción Social de la Mancomunidad, pues con la Mancomunidad. Bueno, hoy le has dado una forma nueva a la moción, pero es que claro, en esta moción yo te voy a decir mi opinión, ¿eh? Lo vamos a trabajar en grupos de trabajo y se va a trasladar a la Mancomunidad, tal y como te dije, pero creo que tampoco está adecuadamente presentada porque según esto, lo que solicitáis o se solicita en esta moción es que el Ayuntamiento de Gorliz apoye la iniciativa a un grupo de personas dotándoles con lo que necesiten para dar cobertura a un problema con personas con COVID persistente en Uribe Costa. Entonces, claro, los servicios sociales nosotros los tenemos mancomunados. La dotación presupuestaria que el Ayuntamiento de Gorliz tiene para servicios sociales es la que da a la mancomunidad. Y entonces, la idea está muy bien y yo creo que donde hay que trabajarla y impulsarla es en la mancomunidad. Tanto Tamara, que también le ha parecido genial la idea y de hecho ya habéis quedado, pues eso. Yo creo que aprobar la urgencia de la moción no lo veo y además porque tampoco, yo por lo menos mi voto iba a ser contrario por la forma en la que está presentada, por lo que dice que Gorliz asumiría la cobertura de la gente que tiene este problema en todo Uribe Costa, según lo que pone aquí. Entonces, antes de rechazar o votar en contra de esta moción, que el contenido, ya te digo que me parece interesante, pues prefiero trabajarlo y ponerlo ya en marcha y listo, que es en lo que habíamos quedado ayer. Vale, simplemente por puntualizar. Sí que es cierto que ponemos lo de Uribe Costa, pero también ponemos que teniendo en cuenta un poco los recursos que podamos destinar a ese fin. Porque tampoco se sabe muy bien, pues bueno, cómo podemos ayudar. Porque igual no hace falta ni dinero, simplemente hace falta difusión. No lo sé, el tema es que hay que trabajarlo. Pero no, lo que no queríamos expresar, y bueno, igual tú lo has entendido así, igual no lo hemos expresado bien, pero no queríamos decir que hubiera que destinar lo que fuera necesario para toda Uribe Costa, sino es una manera de, bueno, poner en marcha una iniciativa ante personas que están en vulnerabilidad y que probablemente, ya te digo, no creo que sea cuestión de dinero, sino de que las personas conozcan que existen otras personas dispuestas a apoyarlas, simplemente pues escuchándolas, bueno, pues dándoles información sobre lo que les está sucediendo, información también científica, porque están en grupos y en grupos a nivel de Euskadi sobre el COVID persistente y a nivel estatal. Entonces, bueno, era una manera de plantearlo. Al final no nos importa a nosotros igual tanto la forma como el contenido. Y poder ponerlo sobre la mesa para que, bueno, pues desde este ayuntamiento se hiciera algo.
por lo menos voluntad, que es lo que veo que hay. Sí, sí, la voluntad ya te la transmitimos ayer, pero como aquí pone dotando de los recursos que se puedan destinar a este fin y de apoyo a personas con COVID persistente, bueno... Por eso digo que se puedan destinar, entonces... Sí, pero bueno, claro, hay que definir esos recursos. Bueno, trabajamos en ello, creo que Xavier está pidiendo la palabra y no le estoy dejando hablar. Xavier, me cedes, parca tú, ¿eh? Creo que estamos en la fase previa, es decir, la de votar o debatir si se ratifica la urgencia del estudio de esta moción o no en el Pleno, antes de entrar al debate. Eso es, bueno, hemos hecho una pequeña exposición, igual nos hemos extendido demasiado en qué consiste la moción, pero bueno, yo también quería explicar un poquito mi postura, que antes de votar en contra de la moción, porque el contenido sí que me parece interesante, creo que no es la manera de trabajarlo. Y además ya hemos adquirido el compromiso, nos han presentado la idea, nos ha parecido genial, pues vamos a trabajarlo. De hecho, ya han quedado y Tamara ya ha hablado incluso con la mancomunidad sobre el tema, o sea que vamos a ponerlo en marcha. Por eso yo, por mí, no lo voy a admitir como moción urgente. Doy la palabra al resto a ver si sí o si no, lo que consideréis. Yo no. ¿Arrola? Baina, a ber, nik ikusten duana, ez dakit, ni ez dut ikusi enekin, bueno, gai horri buruz zerbait daki, sare sozialetan bebai agertu egindalako, eta baita uste du gure gana nola edo ala bebai zuzendu direlako. Tamara, has quitado el vídeo. Sí, es que se me... Asuntua da, ni ez dakit hau, azkenean argi dago, badirudi, argi dago, denok pres gaudela, ahal den neurrian hori laguntzeko, mozioa, ja baita inmak esaten baldin badu, terminoan ez daudela oso egokia, orduan, ni ez dakit merezidan, ez dakit, zalantzarrekin azkenean, denok pres gaude, bultzatzeko elkarte hori, eta gero terminoak ikusi behar ditugu, ez dakit zein den, ze ikusi behar da, bueno, ez dakit, igual entzun behar dute, ze ez deko dokumentua izan beharko genuen. Josek badeko dokumentua lehen hartu dau. Vale, gure badozu irakurriko dizut, baina bueno, orduan ja sartuko dugu urgente bezala. Zonek ematen du konpartitzeko eta ikusteko. Baina orduan sartuko dugu urgente moduan eta landuko dugu. Ni nire postura esan dut forma ez dela egokiena eta horregatik eta bidea ez dela egokia hau bultzatzeko, argumentatu dut edo esan dut zergatik ez deritxo dan horrela izan behar dela edo ez dela horrela, eta gainera ja konpromesua hartu dugula lantzeko eta hasi garela lantzen, horregatik ez dut mozioa urgente bezala hartuko, eta ja hasiko garela lanean. Ze arazoa badau eta konponbidea eman nahi diogu. Horretan ados gaude. Bueno, ni baietz esango dut eta izango da entzuteko ze. Nola ez dudan ikusi, bakarrik entzuteko. Baina ondino ez dizut eskatu zure botua, Gabi. Ez, baina gero dinote. Ja azaldu du zergatik esango du baietz. Edozein mozio urgentea normalki, kortesiagatik, ni uste du baietz esan behar dela, printzipioz igual, ikusten dut, eman dituzuen azalpenengatik, igual ez dela urgentea eta lehenengo begiratu behar dugula denon artean nola aurrera eraman, baina nola ez dauka dokumentua eta ez dekotori, esango du baietz kortesiagatik eta entzuteko. Bale? Hori nire azalpena. Zu zure botua eman duzu. Naiz eta ez eskatu ondino, baina bueno, gero deskuadratzen didazu zerrenda osoa. Bale. Andoni? Ez. Iban? Bai. Joseba? Bai, eta eskerrik asko entzuten nahi duten nahi. Inma? Bai. Ibon?
Es. Gaby, Valleche, se han dado. José. Bai. Izaskun. Bai. Vanessa. Es. Tamara. Osea, orain. Entzuten da, baina... Bai, ez. Ez. Orduan ez daki izan bat. 6 eta 6, geratu gara. Creo que porque va lento. Esto, o sea, no me hace caso. O sea, no me lo puedo creer. Tuvimos todo, Tamara. Sí, no, sí, pero es que estoy cabreada con la tablet. Estoy enfadada. De verdad. Ponte el móvil, haz una imagen por un lado y sonido por otro. Es. A ver si te silencias ahora. Si quiere esto, claro. Hace lo que quiere. Ya está, no toques nada. Quieto ahí. Uste dut 6 eta 6 geratu garela, ¿está? Bueno, no voy a usar mi voto de calidad, pero es una pena porque según el contenido ya digo que, bueno, ahora lo vas a leer, Inma, y lo volvemos a hablar. ¿Presentas la moción, Mercedes? Sí, voy. Bueno, pues desde que llegó el COVID son muchas las personas que lo han padecido y muchas continúan sufriendo secuelas importantes que hacen difícil llevar una vida normal. Se han detectado más de 200 síntomas por COVID persistentes, algunos de ellos afectación multiorgánica, secuelas que deja el proceso inflamatorio, la respuesta inmune por la infección por SARS-CoV-2, dificultad respiratoria, problemas de piel, digestivos, de corazón, riñón, neurológicos, endocrinos, inmunitarios, etc. Entonces, nosotros consideramos que desde las diferentes administraciones es necesario prestar el apoyo necesario para minimizar al máximo la situación que viven muchas de estas personas en silencio. Por esto, pedimos que el Ayuntamiento de Gorliz acuerde apoyar la iniciativa para crear un grupo de apoyo a personas que tengan COVID persistente en Uribe Costa, podría ser en Gorliz, cambiarlo, dotando de los recursos que se puedan destinar a este fin. Comunicar este acuerdo a la mancomunidad de Uribe Costa para que apoye esta iniciativa y comunicar este acuerdo a Osakidecha para que tenga conocimiento de este asunto. Lo único que habría de cambiar es la Uribe Costa por Gorliz, que es lo que yo creo que pues es el error que yo puedo ver a nivel formal. Bueno, yo aparte de eso, sí que creo que habría que concretar en qué consiste ese apoyo. Si estamos hablando de apoyar a un grupo de personas, si sería una asociación, yo creo que a esto hay que darle un poquito más de contenido, un poquito más de forma. Si fuese una asociación, pues ya tenemos una serie de ayudas para asociaciones. No sabemos a qué tipo de apoyo se están refiriendo. Apoyo implícito y simplemente decirles, venga chavales, que lo estáis haciendo muy bien. Apoyo económico, apoyo publicitario. Yo creo que esto hay que trabajarlo y creo que para esto ya hablamos ayer y hoy, Tamara ha hablado contigo, ya habéis quedado con estas chicas para que nos presenten la idea y no sé si se podría trabajar a través, es que no sé lo que queréis plantear, si trabajar con un grupo como asociación del municipio o si quieren participar o ser voluntarias o trabajarlo a través de la mancomunidad, porque claro, este es un servicio, nosotros la asistencia social la tenemos mancomunada y dotamos de una partida presupuestaria a la mancomunidad. Si nosotros observamos que, como ha sido el caso, que nos has presentado esto y nos ha parecido una idea genial, pues que igual se podría implementar el servicio existente de la mancomunidad y que den este servicio también, pues lo podríamos impulsar desde ahí. Hay diferentes formas de poder llevarlo a cabo, pero tal y como aparece en la moción, por eso no quería presentarlo como urgente, porque tal y como aparece yo me veo obligada a votar que no. Y aunque la idea, el concepto, me parezca estupendo, que ya te lo he dicho y ya lo hemos puesto en marcha, pero no tal y como aparece. Y tal y como aparece yo me veo obligada a votar que no. Vale, no, yo solamente lo que he comentado antes, lo que no quería era esperar al pleno de febrero para que se enteraran todos los concejales. No, si ya te he dicho que no hacía falta, que lo íbamos a poner en marcha ya.
Bueno, pero igual todos no les iba a llegar la información, no lo sé. Aquí en el pleno pues nos parecía que se podía plantear, sin más. Ya está, ¿cómo va a ser el apoyo? Pues primero tendremos que escuchar a estas dos personas el próximo día cuando vamos a quedar y que nos cuenten realmente pues qué es lo que ellas, cuál es su idea, ¿no? ¿Qué idea tienen para dar ese apoyo? Si es a través de que se difunda, que ellas están dispuestas a hablar por videollamada, no lo sé. Que a veces, muchas veces la gente lo único que necesita es que le escuchen, ¿no? Gente que ha pasado por lo mismo, que al final yo creo que van los tiros un poco por ahí, ¿no? Pero era pues para que este ayuntamiento pues hay un compromiso y voluntad de apoyar esta iniciativa. ¿Cómo se va a plasmar? Bueno, pues como muchas cosas que se deciden y luego ya se ve cómo se plasman, ¿no? Pues luego se decide un poco, porque las cosas primero se definen y luego se despliegan y luego se evalúan. Entonces, este es un enfoque y luego pues ya veremos si se puede desplegar, cómo se puede desplegar, si lo hace la mancomunidad, si nosotros, para la gente de Gorlitz, que no sabemos cuántas personas puedan estar con COVID persistente, bueno, pues... Sí, Inmaculada, Mercedes, si me permites, si estamos totalmente de acuerdo en todo esto, pero un enfoque, una idea general no se presenta en una moción. En una moción hay que votar puntos concretos. Y aquí ni hay concreción, o sea, sí, la idea nos parece bien, pero tal y como está redactada, te vuelvo a reiterar, yo me veo obligada a decir a la moción que no, aunque adquiero el compromiso, bueno, ya lo hemos adquirido telefónicamente y ya lo hemos iniciado, o sea, que se va a trabajar sobre ello. Así que, bueno, no sé si los demás tenéis alguna pregunta, alguna cuestión para lanzarla, Inma. Nosotros lo poco que hemos hablado del tema es que, bueno, estamos de acuerdo, es un tema que ya conocíamos por la prensa, también lo del COVID persistente. Lo que hemos pasado, pues bueno, algunos lo siguen sufriendo y bueno, pues que es un tema bastante delicado y pensamos que debemos dar apoyo. Otra cosa es pues que nos corresponda a nosotros una cosa u otra. Yo lo que está claro es que en la medida que el ayuntamiento pueda participar, creo que debe hacerlo. Es que ricasco. Entonces creo que los tres partidos estamos de acuerdo en que lo que se pueda hacer, lo vamos a hacer y bueno, trabajamos sobre ello, pero bueno, voy a proceder a pedir el voto a favor o en contra de la moción. Mi voto ya he dicho que por forma y por falta de contenido y concreción, no por la idea en sí, es que no. ¿Arrola? No. ¿Andoni? Ez da entzun, Andoni? Es. Iván? Bai. Joseba? Bai, voluntad. Inma? Bai. Ivón? Es. Gabi? Ez da entzuten, Gabi. Kendu duzu mikrofonoa. Gabi, ez da entzuten. Gabi, ez dela entzuten. Gabi! Hitz egiten hasten da eta ez dago entzuten. Gabi, ez dela entzuten. Barkatu. A ber, ez dakidala ea bozkatu behar zen hau. Azkenean egon den debatearekin, hori, denak ados gaude, eta Josebak esan duen bezala, borondatea daukagu, honekin aurrera egiteko. Eta orduan egin behar duguna da, jende horrekin elkartu eta ikusi zertan lagundu. Orduan, printzipioz mozioa... Barkatu, hori da, Gabi, horregatik esan dut... Azten hitzen naiz. Horregatik, hasieran esan dut, mozioa aurkeztu baino lehen, bueno, azaltu baino lehen horregatik esan dugu, zergatik eta zertaz doan, nien nuelako sartu nahi mozio modun, ezetz bozkatu behar izan dut, formagatik. Baina oso positibo izan da, egon den klarifikazio. Bueno, vale, posten naiz. Horregatik, hori da. Posten naiz. Vale, azten itzen zara. Jose? Ba, abstentzioa. Izaskun?
Yo un poco en la línea de Gaby, totalmente de acuerdo en que hay que ayudar, igual que estamos ayudando a otras asociaciones, pero creo que la forma es trabajando como estamos trabajando con otras, y pongo, por ejemplo, Aridu en todas sus versiones, tanto laboral como social, como de ayuda económica y demás. Entonces me abstengo hasta trabajarlo de esa otra manera. Efectivamente, ya hemos dicho si son o no son asociación, bueno, es igual, ya lo hemos hablado. ¿Vane? Es. ¿Tamara? Es. Vale. Orduan, hiru baietz, hiru abstentzio, eta 6 ezezko. Ez da onartzen mozioa. Ope, Tamara. Ez da onartzen, baina onartzen da, Baina mozioa aurkeztuta dagoen moduan, hori da arazoa, eta ni horregatik ez nuen sartu nahi, ze ideiarekin guztiok gaude ados, baina ez nuen ezetz bozkatu nahi, baina bueno, aurkezten badugu, bozkatu berda, holan dagoen moduan. Orduan, ezetz urten da, baina konpromisoa badago, eta landuko dugu, eta, bueno, hasi garaia horretan. Bai, bueno, beste moziorik, urgenterik ez dakit dagoen. Ez, azkenengo puntua, itaun eskaerak. José. A ver, cuando hemos estado revisando los decretos, hemos comprobado que hay una demora bastante grande en las concesiones de las licencias de obras menores. Nos han llegado quejas de varios vecinos del pueblo pues, que tienen solicitadas licencias y que se les ha tardado mucho en responder o que todavía están esperando la respuesta. Entonces, no sé, sabemos que la oficina técnica ha tenido problemas de personal, tanto a nivel de arquitecto y de aparejador, y sabemos que el COVID también ralentiza muchas cosas. Pero es urgente que a los ciudadanos se les dé respuesta, sobre todo cuando van a hacer unas obras. Cuesta mucho coordinar los gremios y que muchas veces se encuentran que tienen que paralizar las obras por la falta del papel del ayuntamiento. Pensamos que igual se puede activar algún sistema de licencia provisional o de licencia de trámite rápido. En eso también estamos trabajando, creo que en las mesas técnicas de los martes lo hemos comentado en más de una ocasión. Queremos hacer una ordenanza para la concesión de permisos de obras menores para agilizar precisamente todo esto, para que la documentación la presenten en el SAC, que sea un trámite bastante más ágil. De todas formas, en cuanto a la demora, sí que has puntualizado que hemos tenido problemas de personal en el área técnica. Y bueno, yo hoy licencias de obra menor he estado concediendo, pues creo que solicitadas en diciembre. Obras menores, las obras menores, o sea que un mes. En los decretos de diciembre se ven obras que se tarda un mes como mínimo, un mes en responder la oficina técnica y otro mes en ser contestada. Digo porque vienen en el expediente de la obra, viene, o sea, vamos, cuando se enumeran las fechas, y más o menos el promedio es un mes de respuesta por la oficina técnica y otro mes por parte de la contestación del ayuntamiento al interesado. Sí, eso ha sido por el problema que hemos tenido de personal, pero aunque ahora ese problema en estos momentos está medio solventado, porque hemos solventado por un lado, pero se nos ha complicado por otro, como tú bien sabes, sí. Que esperamos también solventarlo lo antes posible, que es la falta de aparejador. A ver si terminamos con la oposición. Solo falta que nos entreguen el acta y que llamar. Solo hay 2. Pues a ver si alguno de ellos se quiere incorporar, porque igual tampoco quieren y no sé lo que vamos a hacer. Pero bueno, esperamos solucionarlo cuanto antes. Y por lo demás, a ver si también ponemos en marcha, porque el anterior aparejador ya estaba trabajando en ello, o se había puesto en ello, en la concesión de permisos de obra menor, para agilizarlo, para que el trámite sea mucho más sencillo y que se pueda hacer pintar una casa o un cambio de ventanas, pues que no requiera tanto trámite administrativo, agilizarlo bastante. Y bueno, todo esto se iba a recoger en una ordenanza y se va a trabajar en ello. Ya lo hemos hablado en las
las reuniones técnicas de los martes, creo que ya te sonará. Ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí me llegó el otro día la queja de una persona que ha estado bastantes meses esperando para hacer una obra en el piso. O gente, pues eso, que te llega, pues que pide licencia para una obra y les van a instalar los andamios y todavía no tiene ni siquiera un papel del ayuntamiento diciendo, bueno, que tiene un permiso. O sea, que no se le puede contestar, pero que, bueno, que empiece con la obra. O sea, porque, pues eso, cuesta coordinar los gremios, no es fácil. Me consta, me consta. Sí, entonces, pues eso, que luego la dificultad sea la demora del ayuntamiento, pues bueno, pues es un poco irritante. Pues todo esto queremos agilizarlo y solucionar ese problema que nos consta, sí. De acuerdo. Bai, gehiagorik? Beste galderarik edo eskaerarik? Ez. Bueno, orduan bukatzen dugu, honekin. Bihar arte, eta ondo loin. Vale, pues. Agur. Agur. Eta